queremos hablar o quiero hablarles acerca del tabernáculo. ¿Cuántos saben qué es el tabernáculo? ¿Nadie? ¿Sí? Levanten su mano, no les voy a preguntar directamente. Hay pocos que saben qué es el tabernáculo. Me refiero al tabernáculo que Moisés levantó para el Señor. Y tal vez ustedes han escuchado acerca de él, pero yo hoy quiero que vayamos conociendo un poco. La semana pasada mi esposa compartió con ustedes acerca de la experiencia de Moisés con la presencia de Dios. Y ella platicó conmigo antes de traer el mensaje y creo que se enfocó en este deseo de Moisés de decir: necesito tu presencia. ¿Verdad? Tu presencia es el motivo por el cual caminamos hacia enfrente. Sí, no quiero que solamente vayas con nosotros, sino que vayas en mí, conmigo, y que ese sea también nuestro sentir, buscar la presencia de Dios como Moisés. Y ahora ustedes conocen tal vez un poco de la historia de Moisés y del pueblo de Dios. Moisés fue aquel que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y ya hemos contado la historia en otras ocasiones, cómo Dios sacó al pueblo a través de milagros, a través de señales, o lo que conocemos como las plagas. Y cuando por fin el faraón, el rey de Egipto, deja ir al pueblo de Israel, ellos empiezan a cruzar un desierto para ir rumbo a una tierra que el Señor les había prometido. Al caminar en este desierto, el Señor tiene un encuentro con Moisés y Él les tiene el deseo, el anhelo de que su presencia esté en medio del pueblo. Y esto es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué es lo que es el tabernáculo? ¿Por qué el Señor le pidió a Moisés que armara una tienda? Esto significa el tabernáculo, una tienda, un lugar en donde se ministrara la presencia del Señor. Y pidió con indicaciones muy precisas cómo iba a ser esa tienda, cómo cada uno de los utensilios que se necesitarían deberían ser construidos. Y vamos a conocer un poco acerca de esto, aunque realmente no voy a meterme demasiado en los símbolos, pero sí quiero que tomemos de esta historia algo que es importante para nosotros. La verdad es que Dios desde el principio ha tenido el deseo de que su presencia esté en comunión con el ser humano. Y antes de ver la historia de Moisés y cómo fue construido el tabernáculo, quiero llevarlos a Jesús, porque encontramos en el Evangelio de Juan un detalle que a mí me pareció muy interesante, que habla acerca del tabernáculo. Y esto lo vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 14. Si ustedes quieren buscarlo. Y el apóstol Juan, al inicio de su evangelio, hace una introducción muy hermosa. Tal vez muchos conocemos los primeros versos, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y habla de la creación y de cómo fueron hechas todas las cosas por medio del Señor Jesús, porque el verbo es Cristo. Pero en el verso 14, después de ir desarrollando esta introducción, yo quiero que ustedes me acompañen en esta versión que encontré. Mi esposa le gusta mucho estudiar la palabra, pero a ella le gusta estudiar a veces en una forma muy formal. Y tiene una Biblia de traducción del griego al español,
pero de forma interlineal. Y entonces tomé lo que decía de forma literal, ¿verdad? En esta Biblia, porque la verdad no, en griego no le entiendo nada, pero en la parte de abajo vienen traducidas todas las palabras, palabra por palabra. Y entonces lo conjuga de una forma diferente a como lo hemos escuchado, pero encontramos algo que es también importante. Y dice, y el verbo carne se hizo y fijó tabernáculo entre nosotros. A ver, léalo conmigo. Y el verbo carne se hizo y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos la gloria suya. Gloria cual del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonita introducción, qué bonito verso. El verbo carne se hizo y fijó tabernáculo. ¿Por qué la traducción literal dice tabernáculo? Bueno, porque la intención de Jesús era la misma que ha sido desde el principio, que la presencia de Dios esté en convivencia con el ser humano. Fue tanto el deseo de Dios que a través de su Hijo Jesucristo se hizo carne para habitar entre nosotros. El tabernáculo era una tienda, se hacían carpas con pieles y se construía y se ponía en medio de toda la congregación, de todo el pueblo. Imagínense, salieron de Egipto cientos de miles de personas. Y cuando ellos iban marchando en ese desierto, el Señor le pide a Moisés que haga una tienda para que allí se le adore de una forma muy específica, muy especial. El deseo era que esa tienda allí habitara la presencia de Dios. Bueno, cuando Jesús viene a la tierra, es la misma idea. Instalar una tienda en donde su presencia conviviera con el ser humano. Pudiera el hombre volver a tener acceso a la presencia de Dios. Porque desgraciadamente, por el pecado, habíamos perdido esa comunión con el Señor. El tabernáculo es un símbolo de la presencia de Dios fija en medio del pueblo. Pero el propósito de Dios es restaurar su comunión con la humanidad. Algo así como lo fue en el Edén. Ustedes recuerdan esta historia. Nos vamos a ir hasta el principio. Perdón que los traiga de historia en historia. Tal vez a veces yo pienso que todos tenemos en nuestra mente muy clara el orden de las historias. Espero no confundirlos demasiado. Pero al principio, cuando la creación recién fue hecha, y cuando Dios hace todo lo que ahora vemos, pero también hace a los primeros seres humanos, su presencia convivía cara a cara con el hombre. Dice la palabra del Señor que por la tarde, cuando la brisa soplaba, a mí me llama mucho la atención este detalle, cómo es Dios tan apropiado, hasta como que la palabra es muy como muy especial en ese detalle. Cuando ya el sol estaba bajando, cuando está rico el clima, está soplando la brisa, venía la presencia de Dios al jardín para estar en comunión con Adán y lo llamaba. Y entonces se entiende que Adán tenía esa convivencia directa, pero desgraciadamente a causa del pecado, el ser humano rompió esa relación con Dios.
qué privilegio tenía Adán de hablar directamente con Dios y escuchar al instante la respuesta. Imagínese la presencia del Señor en ese momento cuando bajaba a ese lugar, a ese Edén, en ese momento tan bonito de la tarde, y estar en la mera presencia de Dios. Era tan increíble, pero a causa del pecado, su presencia fue menospreciada y se rompió esa comunión. Adán nunca pudo volver a tener esa misma intimidad como la tenía en Edén. Él tuvo que salir del huerto de Edén junto con Eva. Y nunca volvieron a volver a ver el rostro del Señor. Y hasta nuestros días esa comunión había sido fracturada. Pero el Señor Jesús venía con la intención de restaurar esa comunión, de volver a instalar un tabernáculo de reunión, de comunión con el pueblo, con la gente, darnos la oportunidad de que al sentir el atardecer, volver a sentir también su presencia, volver a disfrutar de su presencia directamente. ¿No le gustaría eso? ¿Por qué no le decimos al Señor: yo quiero ver tu presencia, yo quiero sentir en esta tarde tu presencia, de la misma forma como Adán lo disfrutó? ¿Cuántos desean eso? Sentir su presencia una vez más. Después de Adán viene la historia de varios hombres que tuvieron algún tipo de relación con el Señor, pero esta relación era parcial. Por ejemplo, muchos levantaban altar. La historia de de Abel y de Caín, eran hijos de Adán y Eva. Ellos se muestra esta historia donde levantaron un altar de adoración al Señor. Y la palabra dice que la presencia de Dios se manifestó y que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero era algo temporal. Solamente se levantaba el altar y a veces en el momento cuando se estaba adorando a Dios había cierta manifestación de parte de Dios. Otros hombres lo hicieron de la misma forma. Recuerdo a Noé instalando un altar, Abraham también lo hizo, Isaac y Jacob. Tuvieron cierta comunión con Dios, pero era algo que era parcial. En un momento a veces la presencia venía con ellos y en otro momento ellos no podían tener acceso a esa presencia. Pero cuando llega la historia de Moisés y la historia de que salen de Egipto y ahora van camino al desierto, Dios le dice al pueblo: instala una tienda, instala un tabernáculo para que mi presencia esté allí, fija, de continuo, para que mi presencia habite en ese lugar, para que no sea algo momentáneo, porque antes de eso la presencia de Dios se había manifestado en otros lugares. Por ejemplo, en el monte Sinaí o el monte Horeb, es el mismo. Ustedes recuerdan el llamado de Moisés cuando hay una zarza ardiente. En ese mismo monte, después Dios le entrega las tablas de la ley. Y dice la palabra que la presencia de Dios era tan presente, tan fuerte, que la voz de Dios se escuchaba como truenos, como que era tan fuerte que atemorizaba. La montaña se veía como si tuviera fuego, porque la presencia de Dios estaba manifestándose en ese lugar y era inaccesible para el pueblo de Dios. La gente pensaba: ¿cómo me voy a acercar a ese lugar? ¿Cómo
¿Cómo me voy a acercar? Voy a morirme si voy a ese lugar. Tenía temor el pueblo de Dios. Un momento, Dios había, en Éxodo 20, después de entregarles lo que conocemos como los 10 mandamientos, Dios le dice al pueblo que se prepare, que ayune por 3 días, que se consagre, se purifique, y que después Él traería su presencia y los llamaría para escuchar su voz. Pero el pueblo de Dios, al ver lo que sucedía en esa montaña, dice que tuvieron temor. Y tan fuerte era el temor que le dijeron a Moisés: mejor ve tú habla con Dios. Como que lo echaron por delante. Ya si mueres eres tú, ¿verdad? Ya. Ve tú, habla con Dios, encuéntrate en la montaña. A nosotros nos da miedo. Porque dice la palabra que la voz de Dios era como de una trompeta o como de truenos cayendo. Y el pueblo se atemorizó. Y yo creo que había también un temor en su corazón al sentirse confrontados, al sentirse indignos. Y dijeron: Moisés, mejor ve tú. Si nosotros vamos, seguro morimos delante de la presencia de Dios. Y Dios entendió que no estaban preparados para poder recibir su presencia de esa forma. Pero Él buscó una forma para que aún así su presencia estuviera en medio del pueblo. Hizo algo muy especial. Dios ordenó la construcción de un tabernáculo. Pero algo que Dios hizo, que para mí se me hizo muy especial, es que el pueblo eran miles de personas y se acomodaban por tribus alrededor del tabernáculo, así como ahora. Y Dios puso su presencia en el centro. Él pidió que el tabernáculo se instalara aquí para que todos tuvieran ese acceso de ver, de saber que la presencia de Dios y de que cada uno de sus símbolos estaba en medio de ellos. Qué bello era esto. Cómo es el corazón de Dios buscando traer su mera presencia en medio de las personas. Pero muchos de nosotros seguimos con la misma, la misma forma de pensar del pueblo. Mejor que esté allá en la montaña. Mejor que otros se acerquen, porque nos atemoriza. Pero Dios tiene tanto anhelo de que su presencia habite en medio de su pueblo, de que su presencia habite con ustedes. Por eso el Señor Jesús vino, para que nosotros pudiéramos entrar hasta la mera presencia del Señor y convivir directamente con Él. ¿A poco eso no es una bendición para todos nosotros? Amén. En Éxodo 31 se nos habla acerca de la construcción o de las personas que construyeron el tabernáculo. Y yo quiero que veamos esto, porque se me hizo también algo especial. Era una preparación especial para construir el tabernáculo. Dios eligió a ciertas personas con capacidades muy especiales. Y dice en el capítulo 31 de Éxodo, desde el primer verso dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría y capacidad y destreza en toda clase de artes manuales. Y entonces allí nos presenta a un personaje, Bezalel. Era un artesano muy hábil,
porque no solamente hizo una cosa, hizo muchas cosas de toda esa construcción que se estaba preparando. Y tuvo un ayudante. Más adelante nos habla acerca de su ayudante, que era otro hombre que se llamaba Aholiab. A ver, dígale al que está a su lado, Bezalel. Es un buen nombre para un hijo. El otro nombre es Aholiab. Y los dos eran los principales en construir todo lo que se iba a hacer. Era una lista larga que incluía las cortinas, incluía los símbolos. Se construyó un altar de bronce, alguien que tenía que saber manejar el metal. Se construyó una mesa en donde se colocaban unos panes. Se construyó un candelabro en donde se ponía la luz a través del aceite. Se construyeron, bueno, el símbolo más importante, que era el arca del pacto, un cajón muy especial adornado con oro y de maderas preciosas. Y todo esto lo fueron dirigiendo estos dos hombres principalmente. Pero lo que me llamó la atención, no me gusta demasiado entrar en simbolismos, pero algo que me llamó la atención fue el significado de los nombres de estos hombres. Miren, Bezalel, su nombre significa bajo la sombra o el cobijo de Dios. Es como una forma de decir alguien que vive en la presencia de Dios, dentro de los brazos del Señor. Ellos tomaron la decisión y se prepararon para construir este lugar tan especial con sus manos, pero a través de todo su esfuerzo. Pero creo que eran movidos porque vivían bajo la sombra de Dios, en medio de la presencia de Dios. Me recordó lo que dice el Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. ¿Cuántos podemos decir estas mismas palabras? Miren el significado de Aholiab. Su nombre significaba la tienda del padre o la tienda de su padre. Él era la tienda del padre. Su vida se había convertido en un lugar de la presencia de Dios. Y yo creo que estos hombres por mucho tiempo se habían capacitado para ser los mejores artesanos. Sus manos eran hábiles, eran creativos, conocían del hierro, de madera, de las pieles, de cómo trabajar pieles, de cómo trabajar todo tipo de artesanía. Sus manos habían trabajado y yo creo que estaban endurecidas para trabajar el hierro, para hacer todo ese trabajo. Pero su corazón era aún más hábil, porque había estado preparado para que la presencia de Dios habitara en ellos. Y yo quisiera que tomemos este mismo simbolismo para nosotros, que nosotros nos convirtamos en un Bezalel, en un Aholiab, en donde nuestra vida esté dispuesta para construir un lugar de adoración a Dios, pero un lugar perpetuo, un lugar que esté allí en nuestra vida constante. Que no vengamos y construyamos un altar y después nos vayamos, sino que nos acompañe como la tienda del tabernáculo. Esa tienda venía, se instalaba en medio del pueblo, y si el pueblo se tenía que mover, tomaban esa tienda, la llevaban a donde ellos iban, y donde volvían a acampar, lo primero que se instalaba era el tabernáculo,
para que allí habitara siempre, de continuo, no a veces, no una vez por mes, no una vez a la semana, sino de continuo, todos los días, la presencia de Dios habitando allí. Pero tuvieron que haber hombres que construyeran ese lugar, hombres que se esforzaron en conocer, hombres que se esforzaron en construir, en pensar, en ser creativos para que ese lugar estuviera dispuesto, preparado y fuera también un lugar digno para glorificar a Dios. Creo que eso es lo que Dios está buscando. Está buscando a un Bezalel dispuesto a hacer un tabernáculo, a instalar un lugar en donde su presencia habite, pero habite en nosotros de continuo. Dios no quiere venir, mostrar algo y luego irse. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere habitar en medio de nosotros, poder en acción. Dios quiere habitar en medio de nosotros cada día de reunión. No decir, ay, como que hoy hubo algo especial, sino es saber que la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar y que esté de continuo. Pero ahora yo te pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Tomaremos la misma actitud del pueblo? De decirle a alguien, ve tú, sé el representante nuestro, porque a nosotros nos da temor. Nosotros no somos los indicados para construir el lugar. Nosotros no tenemos la capacidad. O seremos como Bezalel o como Eliab. Aquí estamos. Estamos dispuestos a construir ese lugar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿En qué se tiene que trabajar para que su presencia habite en mí? ¿Qué tengo que hacer para que su presencia esté cómoda dentro de mí? ¿Cuál será nuestra actitud, hermanos? ¿Podremos ser un Bezalel? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te gustaría ser Bezalel? ¿Te gustaría ser Eliab? ¿Estás dispuesto para trabajar, para ser un lugar digno de adoración? Yo no sé si se me está entendiendo, hermanos. ¿Alguien ha comprendido algo de lo que he estado diciendo en este día? Este es el día de que nosotros nos preparemos para que la presencia de Dios esté en nosotros, instalada en nuestra vida. Hay un verso muy bonito que ustedes conocen o que han escuchado la historia. ¿Quiénes conocen la historia de la mujer samaritana? Aquella que Jesús encontró en un pozo. ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Porque a veces como que algunos dicen sí, pero pues yo no sé, ¿verdad? Si sí la conocen. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, un día llega a un pozo que había construido Jacob mucho tiempo antes, y se encuentra con una mujer samaritana. La mujer tenía una vida, pues había cometido muchos errores y ella había tenido muchos maridos, la verdad no me acuerdo cuántos, para no todavía echarle más, ¿qué tal le aumento? Pero ella pues había tenido muchos maridos, se había casado y divorciado una y otra vez. Y cuando se encuentra con el Señor Jesús, la mujer se da cuenta de que Jesús era alguien especial, de que Jesús tenía al Espíritu de Dios y que Él conocía todo lo que había en su vida. Y un poco como intentando distraer esa confrontación entre ella y Jesús, le pregunta, ¿en dónde debemos adorar? Porque la mujer era samaritana y dice
que los samaritanos adoraban o buscaban la presencia de Dios en un monte, en un lugar que era importante para Samaria. Pero los judíos eran dos razas, dos pueblos que no se llevaban entre sí. Los judíos decían que el único lugar de adoración era en Jerusalén, en donde estaba el templo. Y entonces la mujer le dice a Jesús: ¿dónde debemos de adorar? ¿Dónde es el bueno? ¿Aquí en esta montaña o en Jerusalén? Y Jesús le responde ahí en Juan 4:24 y le dice: pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Me gustó también lo que dice, cómo lo dice en este misma del griego. Dice: pues Dios es, no, pues espíritu es Dios. O sea, la presencia de Dios es Dios mismo habitando entre nosotros. Pero necesita corazones que le busquen desde lo profundo de su ser, de todo corazón, que lo busquen en verdad, que lo busquen de veras. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, lo ha tratado de comprometer a alguien y le ha dicho: pero de veras lo vas a hacer? ¿O le han dicho eso? ¿Qué significa ese de veras? ¿Pues lo vas a hacer en serio? En otras palabras, ¿estás comprometido a hacerlo? ¿Lo vas a hacer? ¿Le vas a echar ganas? ¿Alguna vez alguien ha dicho esa palabra así? Respóndanme, hermanos, ya saben que sí, yo creo que sí, ¿verdad? A veces yo les digo a mis hijos: ¿de veras lo vas a hacer? Yo también muchas veces escuché la palabra de mi papá. Me decía: haz esto, y ahí voy. Ahorita lo hago. Bueno, ¿de veras lo vas a hacer cuando había algo en que comprometerse? Dios está diciendo: yo necesito gente que me adore, pero que esté comprometida a buscarme, que sea un compromiso real. Y algo me pasó especial el día de ayer a hoy. Ayer estábamos en la reunión de oración y al final, al estar orando, sentí de parte de Dios que algunos en este lugar iban a levantarse en la madrugada, porque la presencia del Señor los iba a mover. Y yo pensé: ¿quién sabe a quiénes de aquí Dios los va a levantar en la madrugada? A mí no creo. Yo tengo el sueño bien pesado. Pues en la noche me da pues no sé ni cómo llamarlo. Sinceramente sentí una opresión tan fuerte. Y en medio de esa lucha en mi sueño, solamente pude decir: en el nombre de Cristo. Y cuando me despierto, porque no podía hacerlo, tal vez ustedes han sentido esa sensación, lo único que recordé es: tú dijiste, me vas a buscar. Y estuve como 4 o 5 minutos, primero medio reaccionando, pero después pensando: ¿será que sí tengo que hacerlo? Pero Dios me recordó esto: tú dijiste, de veras lo vas a hacer. Si te hablo en la noche, si algo te incomoda, de veras te vas a levantar a buscarme. Creo que lo que el Señor está diciendo aquí es: estás buscando, de verdad quieren ser adoradores en donde mi presencia esté en medio de ustedes. ¿De verdad lo van a hacer? ¿O solo de labios lo decimos? Solo porque el pastor presiona para que respondamos. ¿O de veras lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para construir ese lugar de adoración?
Hay algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que pulir. Tal vez usted sabe que hay algo en lo que usted tiene que trabajar en su vida, que estorba que la presencia del Señor esté allí. Tal vez hoy usted tiene que trabajar en eso. Convertirse en ese Belel, en este otro hombre, para que toda su vida sea un tabernáculo que esté allí instalado para que la presencia de Dios venga. La verdad es que me costó, pero el Señor me movió para orar por su iglesia. Y yo creo que todos aquí tenemos que tener aún mayor disposición. Lo digo con vergüenza porque no siempre lo hago, pero quiero hacerlo también. Y quiero que juntos creemos un mover de adoración al Señor, un mover de búsqueda de su presencia, que juntos lo hagamos de veras. Póngase de pie, pero solamente si usted quiere buscar al Señor de veras, solamente si hay de verdad disposición en su vida, solamente si usted dice: sí, Señor, yo quiero que tu tabernáculo esté de continuo en mi ser. Ya no un altar solamente en donde se construye y luego se va, sino ahora quiero que tu tabernáculo esté allí fijo. A donde sea que tú me envíes, tu presencia vaya conmigo. Si tengo que ir al norte, tu presencia esté allí conmigo. Si me tengo que ir al sur, tu presencia esté conmigo. Cualquiera de los planes que tú pongas en mi corazón, que tu presencia de continuo me acompañe. Quiero construir una habitación en donde tu presencia esté aquí. Si alguien desea venir a este lugar, si alguien desea acercarse a la presencia del Señor, véngase con nosotros y vamos a buscar al Señor juntos. Véngase, vamos, traiga usted toda su intención, porque la presencia del Dios está en este lugar. Y que le digamos juntos: Señor, llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa, primero esta que somos cada uno de nosotros, pero también que Poder en Acción sea un lugar de adoración continuo para ti. Dios está buscando verdaderos adoradores. Solamente eso puedo decir. Dios está buscando verdaderos adoradores. Qué triste es que Dios tenga que buscar, que no haya tantos, que para el Señor sea fácil encontrar. Dice la palabra que Dios está buscando. Ve en todo el mundo y a veces encuentra algunos. Tal vez esa palabra también es para ti.